qué gran knockout nos dejó Triple G. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señoras y señores, en esta oportunidad nos encantaría que habláramos de el resultado de la pelea entre Gennady Golovkin y Ryota Murata. Un combate que nos acaba de dejar como campeón unificado de la Asociación Mundial del Boxeo y de la Federación Internacional del Boxeo al kazajo, a Gennady Golovkin en el peso mediano, las 160 libras. Señores, qué buena pelea nos brindaron Golovkin y Murata. Una pelea que, como ya ustedes lo sabrán, habrán visto nuestros videos previamente, una pelea que se lleva a cabo en Japón, tierra natal de Ryota Murata, era local, tenía todo el público a su favor, está acostumbrado a pelear o estaba acostumbrado a pelear en su tierra Ryota Murata, así que decíamos previamente en el pronóstico de esta pelea que era la mayor ventaja que iba a tener el japonés. Sin embargo, lo dejamos claro aquí y dejamos claro nuestro pronóstico y de lo que se especulaba dentro de los expertos y las casas de apuestas, es que lo más esperado era un knockout por parte de Gennady Golovkin. Así terminó la pelea, Golovkin se lleva el combate por la vía del knockout en el 9º asalto, pero nos dejaron sin duda alguna una pelea muy entretenida y mucha tela por cortar, porque no podemos olvidar que aquí quizá lo más importante, incluso antes de la pelea, era el hecho de saber que Golovkin tenía que enfrentar a Murata, pero que la pelea que queremos ver, o la principal pelea para Golovkin, es en septiembre frente al Canelo. Señores, una pelea entretenida, repito, un primer round donde se midieron ambos boxeadores, quizás el que acertó un poco más los golpes, quizás el que se lleva este round por poquito es Ryota Murata. En el round 2 y en el round 3 el japonés sale con todo, nos deja ver todo su arsenal, todo su potencial boxístico. Aquí hablábamos de que Murata en efecto es un buen boxeador, me atrevo a decir incluso un nivel justo campeón. Sin embargo, principalmente por los estilos, no tenía mucho que hacer frente a Golovkin. A pesar de que en el round 2 y en el round 3 luce bien el japonés, luce preciso, luce certero. Incluso yo me sorprendo al ver cómo Murata golpea tanto al cuerpo y lo hace de forma tan precisa. Logra llevar hacia atrás a Golovkin en estos dos rounds e incluso por momentos daba la sensación de que Golovkin estaba un poquito sintiendo los golpes de Murata, de que Golovkin no se hallaba dentro del ring, de que estaba incómodo, se veía lento. Pero señores, la experiencia es algo que no se improvisa. Golovkin a partir del round 4, me imagino que con gran mérito también de su esquina, sale decidido a mostrar quién es Gennady Golovkin, sale con todo y a partir del round 4 le da completamente la vuelta a la tortilla, empieza a verse un dominio cada vez más progresivo por parte del kazajo, acertando golpes arriba, acertando golpes abajo, tirando sus tan particulares ganchos descendentes que son muy efectivos. Se ve un poquito más rápido, deja de caminar tanto hacia atrás y empieza a fajarse con Murata, empieza a ir hacia adelante. Señores, a partir del round 6, que era donde nosotros preveíamos más o menos el knockout, a partir del round 6 podríamos decir que ya la pelea estaba completamente a favor de Gennady Golovkin. Durante el round 7, 8 y el 9º, que fue donde termina la pelea, Murata, la verdad no sé cómo se mantenía en pie, para mí era simplemente un muerto andante. Murata lanzaba golpes y de una vez lo quiero dejar claro, qué gran respeto se ganó Ryota Murata, sobre todo por esos últimos rounds. Qué gran respeto se ganó porque en los primeros rounds nos mostró que se le podía fajar a Golovkin, que le podía molestar, incomodar, incluso crear en la gente la incógnita de uy, ¿será que le puede ganar a Golovkin? Uy, ¿será que vamos a ver la sorpresa aquí? Porque en los primeros rounds yo creo que mucha gente pensó así, de que Golovkin ya no estaba a su nivel y que Murata estaba sorprendiendo.
Y en los rounds más adelante, donde ya Golovkin domina, Murata se ganó un gran respeto, porque qué manera de asimilar golpes, incluso en las peores circunstancias donde se encontraba. De algún momento sacaba combinaciones casi que por inercia, pero igual, mostrando un gran corazón de guerrero, por lo tanto, mucho respeto para el japonés. Sin embargo, ya simplemente andaba por inercia en los últimos rounds. Ya en el noveno round era mucho daño el que Golovkin le había propinado, muchos ganchos. Ustedes saben que Golovkin pega con ambas manos. Sencillamente no paró de llevarlo contra las cuerdas, llevarlo hacia las esquinas, y acertaba golpes hasta que en el noveno round no dio más. Un knockdown, lanza en la toalla y Golovkin se lleva la pelea. Y repito, es el campeón unificado de estos dos cinturones del peso mediano. De 4 campeones pasamos a tener 3 campeones en el peso mediano, que ahora son Golovkin, Demetrius Andrade y Jermall Charlo. Sin embargo, hay que aclarar que Demetrius Andrade va a pelear un campeonato vacante en la 168. Honestamente no recuerdo su oponente, pero va a subir. El Bubu Demetrius Andrade va a subir, así que probablemente ese campeonato en la 160 lo deje vacante, o no sabemos todavía qué va a pasar, pero se empieza a unificar un poco más la categoría del peso mediano, se pone atractiva. Señores, ¿qué podemos rescatar además de ya saber cómo fue el combate? ¿Qué podemos rescatar de Gennady Golovkin? En términos generales, vimos lo que esperábamos de Golovkin, y en términos generales vimos también lo que se esperaba, de que su edad le va pasando factura, señores. Golovkin ya tiene pasados sus 40 años y nos dejó ver en este combate que luce más lento, que luce un poco más torpe e incluso un poco más lento de reflejos, que su nivel y su experiencia por supuesto que sigue estando ahí, pero hay veces, muchachos, en los que sencillamente tenés la técnica, tenés todo ahí, sabes lo que tenés que hacer, pero el cuerpo ya no te da más, y es algo que preocupa de ver en Gennady Golovkin. Por supuesto no en esta pelea, sino que preocupa de cara a septiembre, cuando enfrente al Canelo. Por un lado hay algo positivo, y es que Golovkin luce verdaderamente grande en la 160, así que subir a la 168 creo que no le va a costar tanto en términos de su preparación física, pero subir a la 168 para enfrentar a Canelo creo que sí le va a costar mucho para mantener sus habilidades que ya posee en la 160. Si ya en la 160 lo vimos lento frente a Ryota Murata, en la 168 olvídense, va a ser más lento todavía. No podés ser lento frente al Canelo. Repito, Canelo está en su mejor momento. Justamente Canelo es el mejor pound for pound con grandes méritos. Canelo Álvarez es el rey de la 168. Golovkin no ha peleado en la 168. Subir ahorita que tenemos quizá unos 5 meses, desde ahorita abril hasta septiembre, que es la pelea frente al Canelo. Hombre, vuelvo y me consolido en la idea que hemos hablado en este canal, de que esta pelea, la trilogía, es un poco más la emoción de ver la trilogía sabiendo cómo fueron las 2 peleas anteriores, porque yo veo muy favorito al Canelo. Después de ver a Triple G, creo que no cambia mucho la perspectiva, pero sí puede cambiar mucho la perspectiva después de que veamos la pelea entre Canelo y Dimitri Bivol ahorita en mayo. De igual manera, una gran pelea nos dieron Triple G y Ryota Murata. De cara a septiembre tendrá que prepararse mucho más Triple G. Sabemos lo profesional que es, sabemos que la pelea ya, pues bueno, cierta ayuda va a tener de que ya la pelea va a ser seguramente en Estados Unidos en septiembre. Así que en ese sentido, pues se sentirá seguramente un poco más cómodo Triple G. Pero yo reitero, yo no veo cómo Triple G le pueda ganar la trilogía al Canelo. Como siempre lo digo, cualquier cosa puede pasar, pero muchachos, ustedes vieron la pelea de Triple G con Murata y saben a lo que me refiero. Esas habilidades boxísticas frente a Murata pueden verse muy bien, pero frente al Canelo creo que no vamos a ver en buenas condiciones a Triple G. De igual manera quiero saber cuál es tu opinión, déjamelo saber aquí en el espacio de los comentarios. Si este video te gustó, dale un buen pulgar arriba, que nos sirve muchísimo. Gracias nuevamente y un abrazo para todos por apoyar nuestro canal de Royal Boxing News. Suscríbete, que es lo más importante.
cabrón, dale ahí a la campanita para que active las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, así como este, y estés de primera mano enterado de las noticias, de los análisis, de los pronósticos, de todo lo que está pasando en este mundo del boxeo. Los queremos mucho, señores, un abrazo, nos vemos en el próximo video, chao.